Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 10. Y yo quiero hablarte hoy de que seguir a Dios, amar a Dios, servir a Dios es sencillo y fácil. Es muy sencillo. El servir a Dios y seguir a Dios es más sencillo de lo que tu mente se imagina. Dios no es un Dios complicado, Dios es un Dios práctico, Dios es un Dios sencillo. ¿Por qué complicarnos la vida? Es que no le entiendo, pastora, muchas escrituras. No importa, no se complique la vida. Pida al Espíritu Santo entendimiento y verá que la Biblia es bien fácil de entender. Dios es un Dios práctico para nuestras vidas. De eso quiero hablarte hoy. Así titulé el mensaje: seguir a Dios es sencillo y fácil, práctico. En Dios no hay nada complicado. Escúchame, iglesia, en Dios no hay nada complicado. Lo que complicamos las cosas somos nosotros. Es el ser humano el que complica las cosas. Un matrimonio es muy fácil de llevar. Es la pareja la que complica el matrimonio. Así es, claro que sí. Nosotros complicamos las cosas. La vida en Cristo es lo mejor que te puede haber pasado. En Cristo es lo mejor, es la mejor vida que puede tener un hombre aquí en la tierra. La vida cristiana, con Cristo en nuestro corazón. Entonces nosotros complicamos las cosas. A veces por nuestra falta de fe, a veces por nuestra falta de confiar en Dios, por no esperar, por no perdonar, por muchas cosas complicamos la situación. Pero la vida cristiana es lo más sencillo que tú te puedas imaginar. El problema que tienen algunos creyentes, y digo tienen porque yo no lo tengo, algunos creyentes tienen este problema, por lo cual viven una vida cristiana. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente allá afuera, estoy hablando de creyentes. De la gente que va a la iglesia, que conoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón. El problema que tienen algunos creyentes es precisamente que sus expectativas que tienen de lo que es Dios o lo que hace Dios, sus expectativas de lo que tienen de lo que es una iglesia, están equivocadas, están incorrectas. Entonces hacen unas expectativas muy elevadas o incorrectas. Y cuando las cosas suceden, pues no suceden con lo que ellos esperaban, porque ¿qué es una expectativa? Es esperar algo de alguien o de algo. Entonces, hay cristianos que viven una vida cristiana muy complicada, y no es porque sea complicada, sino porque ellos la hacen complicada. ¿Por qué? Porque sus expectativas están incorrectas. Sus expectativas están incorrectas. ¿Qué es una expectativa? Expectativa viene de esperar. ¿Qué es una expectativa que yo tenga? Es lo que tú esperas de algo, lo que tú esperas de alguna situación en específico en tu vida, lo que tú esperas de alguna persona. Eso es te haces tú. Todos tenemos expectativas, todos nos hacemos expectativas de las cosas. Tú empiezas, inclusive, haces una oración, una petición a Dios y ya te hiciste, de acuerdo a esa petición que tienes delante de Dios, ya te hiciste una expectativa, ya te hiciste una idea de lo que esperas de esa petición. ¿Alguien me está comprendiendo? Eso es la expectativa. Entonces, el problema es que la gente se hace expectativas equivocadas. Ya en otra ocasión te había hablado de esto, pero ahorita, de acuerdo al tema, necesito tocarlo de nuevo. Pero entonces hay gente que se hace expectativas muy altas de lo que realmente deben de ser, o las hace equivocadas. No son esas las expectativas. Y entonces dice, ¿cómo está complicada la vida? Qué difícil llevar la vida. No, es que son tus expectativas. Dios es Dios y Dios es real y Dios tiene poder para hacer milagros, victorias, pero tus expectativas son las que se equivocan. Tú esperabas otra cosa y Dios te dio. O sea, ¿sabes que Dios no te va a dar lo que tú pidas? Dios te va a dar lo que sabe que necesitas. Es muy diferente. Y por eso hay el problema de la gente y el ser humano con Dios. Pero es que no me dio lo que... Porque Dios sabe que no lo necesitabas. Eso no te va a ser útil en tu vida. Y si te dio lo otro. Entonces, se hace unas expectativas, que es lo que estamos hablando hoy. Te haces de expectativas. Entonces, una expectativa es algo que esperas. Tú estás esperando cierto resultado en esa situación, en ese caso específico en tu vida, y resulta otra cosa. Hay padres que tienen una expectativa muy alta de los hijos. O sea, tienen una expectativa más alta de los hijos de lo que realmente son sus hijos. Y hay un problema. ¿Y por qué, hijo? Porque tus expectativas de tus hijos, claro que debe de uno, y la Biblia nos lo enseña, debe uno tener buenas expectativas delante de los hijos y hay que motivarlos a que alcancen cosas grandes, pero a veces tu expectativa como padre, como madre, está demasiado alta para como la capacidad que Dios le dio y el don que Dios le dio a tu hijo. Y a veces está el problema, hijo, ¿y por qué? No, es que tu expectativa como padre está incorrecta. Él tiene una capacidad, un talento y es lo que va a hacer. Y usted está ahí exigiendo, no, es que es tu expectativa el problema, lo que estás esperando.
Hay parejas en los matrimonios que la expectativa que tienen de su cónyuge está equivocada, la tienen muy alta. Es muy alta. Y es que cuando yo me casé esperaba que, ¿a poco no te ha pasado? No levante la mano. Pero es que cuando me casé, sí, no se delate. Pero cuando me casé, yo esperaba y resulta que usted no esperaba nada de lo que pasó, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, ay, no, pues soy cristiano, soy cristiana. Ay, pero la vida cristiana, ¿cómo es difícil? No, no es difícil. Ay, la vida cristiana, ¿cómo es complicada? No. Es que tú, tus expectativas, piensas, de acuerdo a tus expectativas que están equivocadas o más altas de lo que deben de ser, piensas que la vida es difícil, que es complicada y no es complicada. Son tus expectativas el problema. Que no era lo que tú esperas. Pues no, porque Dios hizo a las personas de diferente manera y somos diferentes. Y empiezas a decir, entonces es complicada la vida cristiana y Dios nunca me responde y Dios no me oye y Dios me abandona y no me contesta. No. Te voy a poner un ejemplo bien práctico de lo que estamos hablando. Un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, estás orando por un trabajo específico. Dios, dame ese trabajo. Quiero ese trabajo en esa empresa, en ese puesto. Y Dios en su misericordia, como Él hace milagros, señales, prodigios, y Él contesta y es misericordioso, te da el trabajo que querías. Y ahí estás ya en ese trabajo, en esa empresa y en ese puesto. Pero al pasar del tiempo, ¿verdad? Tú tenías en ese trabajo, tú le estuviste orando a Dios por ese trabajo y por esa compañía, por ese puesto, porque tú esperabas que en esa empresa, en ese puesto, ibas a ganar. Te estoy poniendo un ejemplo, Tú esperabas que en ese puesto, de acuerdo a esa empresa, según tú, esperabas que ibas a ganar $800 a la semana. Y resulta que con el tiempo te das cuenta que te están dando $500 a la semana. Entonces tú dices, pues, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué me diste este trabajo? Yo te lo pedí porque iba a ganar $800. O sea, no, esa era tu expectativa. Muchas veces la política de esa empresa y lo que paga esa empresa en ese puesto son $500 a la semana. Pero tú venías con una expectativa equivocada. No sé si me estoy explicando. Y entonces llega y ahora estás diciéndole a Dios, Dios, ¿para qué me diste este trabajo si no es el que yo dice Dios, pues me lo pediste, hasta oraste, ayunaste, pusiste a tus líderes, a toda la iglesia a ayunar. Y ahora resulta que, ¿por qué? Entonces, ¿se equivocó Dios? No, es tu expectativa, que era otra. Tu expectativa pensaba, ni conocías bien la empresa ni nada, pero tú ya esperabas que no, ese puesto por política o reglas de esa empresa, nomás se gana ese dinero en ese puesto y punto. ¿Alguien está comprendiendo? Entonces el problema que tenemos es que tu expectativa está equivocada. Está equivocada. En el matrimonio lo mismo. Ay, pastor, ya no hable de matrimonio. No, sí vamos a hablar de matrimonio. En el matrimonio es lo mismo, ¿verdad? Tú te casas y dices, ay, pues dice el hombre, es que yo me casé para tener en la mañana almuerzo calentito. En la tarde comida calentita. En la noche una cena calientita. ¿Para qué? Me casé para que cuando lleguen las noches, todas las noches me den masajes en los pies. Me casé para que mi ropa esté lavada y planchadita. Y resulta, esa era tu expectativa, hombre. Y así te casaste. Pero resulta que la realidad de las cosas, ni ropa planchadita, ni ropa lavadita, ni comida calientita, y menos masajes en los pies. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si la Biblia dice, no falta alguien por ahí que saque muy bíblico y dice, si la Biblia dice que hallar esposa es hallar el bien. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia, que hallar esposa es hallar el bien. No falta el que diga, pues si eso es hallar el bien, ¿cuál será el mal? Imagínate. Pero así hallar esposa es hallar el bien. El problema es que te casaste con una expectativa equivocada. Y cuando hay hombres que se casan y andan buscando, no una esposa, andan buscando una sirvienta. Se casan buscando una sirvienta, una nana y una sexóloga que les dé sexo. ¿Sí? Jóvenes que no se han casado, tápense los oídos, por favor. Pero hay hombres que están pensando en eso. Entonces, no se cumple la palabra que dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿Por qué? Porque no andaban buscando esposa, andaban buscando una nana y una sexóloga. Y una que les sirviera. Y por eso no se cumple el bien y no te hace bien. Entonces, el punto es que la expectativa está equivocada, está errónea. Y eso es el problema que hacemos, que la vida cristiana, en lugar de que sea un gozo, un deleite, se haga complicada en nuestras vidas, que no es complicada. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es complicada? No es una bendición. Es una bendición. Entonces, ahí está entonces el matrimonio. Pues no encontré lo que yo esperaba en mi esposa, en la mujer. Todas son iguales. Cállese la boca. O sea, es tu expectativa que tenías. Pero no, el matrimonio es hermoso cuando está Cristo en medio.
Claro que sí, mi esposa y yo ya tenemos 34 años casados. 35. Perdón, 35. Oigan, que su pastor no se puede equivocar una vez en la vida. Sí, pero no con eso, pastor. Bueno, está bien. 35 años. Y han sido 35 años casados felizmente. El Señor ha sido bueno. Amén. No somos perfectos, pero podemos llevar un matrimonio feliz, claro que sí. Con hijos felices, claro que sí. Con hijos con matrimonios felices, claro que sí. Porque todo viene también de la cabeza. Si la cabeza anda bien, todo lo demás va a estar bien. Si tú llevas un matrimonio feliz, vas a crearles un matrimonio feliz a tus hijos. Es normal, es lógico. Pero bueno, el punto es que tu expectativa es el problema. Hay un hombre en la Biblia llamado Naamán. Dice la Biblia que este hombre era el general del ejército de Siria. General del ejército de Siria. Era un hombre muy importante, lo que llamaríamos el día de hoy. Al día de hoy actualmente sería un hombre, ese es un hombre VIP. Very important person. O sea, very important. ¿Por qué? Porque era el general del ejército de Siria. Y era un hombre muy reconocido, pero tenía una enfermedad llamada lepra. Tenía una enfermedad llamada lepra. Y entonces alguien por ahí, uno de los siervos hebreos que tenían ahí en su casa, le habló de Dios y le dijo: Dios, hay un Dios, el Dios de los hebreos, el Dios poderoso, el único Dios que existe. Él puede y tiene poder para sanarte. Y él creyó, le nació fe en su corazón. ¿Y qué hizo? Investigó dónde estaba ese profeta llamado Eliseo. Investigó dónde vivía y fue, hizo planes y hizo el viaje hasta su casa y fue, o sea, hasta ahí todo estaba bien porque le nació fe a ese hombre llamado Naamán. Pero era un hombre muy reconocido. Ve conmigo la escritura, así donde les dije que abrían la Biblia, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces, mira, llega a la casa del profeta Eliseo y mira lo que sucede. En cuanto llega a la casa del profeta Eliseo y le tocan a Eliseo, mira lo que sucede. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, Eliseo no salió de su casa. Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso fue lo que pasó. Entonces Naamán ya va con fe en su corazón, porque alguien le predicó de Dios. ¿Cuántos saben que no hay otra manera de que la gente se salve más que predicándole la palabra? Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra para anunciar lo que Dios hace para que la gente se salve. Bueno, una sierva hebrea lo hizo y ahora tiene fe y hasta ahí todo está bien. Hasta ahí Naamán está haciendo todo perfectamente, pues tiene una lepra, una enfermedad que era difícil de curar, casi incurable y muy contagiosa, y que se quedaban con esa enfermedad de por vida. Entonces era algo fuerte lo que él tenía, pero creyó, tuvo fe, hizo lo que tenía que hacer. Ya está en la casa de Eliseo. Ya Eliseo no sale, dice que Eliseo ni siquiera sale a verlo ni a saludarlo, sabiendo que era una persona VIP, una persona importante, que cualquier persona que supiera que está el general del ejército se paraba y le daba honores y todo. El general era el general, era importante. Pues no, él no salió. Dice, ¿qué dice el versículo 10? Entonces Eliseo le envió un mensajero, le envió a su esclavo, a su siervo, se lo envió a darle una notificación y a decirle y a darle unas instrucciones de cómo obtener su milagro. A final de cuentas, Naamán quería su milagro, ser sanado. Y le dieron, el siervo fue y le dijo: pues así dice mi amo, el profeta Eliseo, que hagas esto, que vayas y te laves a un río que se llama Jordán y ya, tu piel se va a sanar, tu milagro lo vas a recibir. Oye, hasta ahí todo está bien. ¿Cuántos dicen que está todo bien? Está bueno, o sea, oye, me nació la fe. Yo no creía en ese Dios, ahora creo en ese Dios. Estoy yendo a la casa del profeta. Ahora el profeta me está dando las instrucciones exactas de cómo obtener mi milagro. Pues ya, todo está ok. Debes de saber que la vida en Dios, escúchame, es sencilla, es fácil. Tu milagro es fácil, tu victoria es fácil. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Hasta ahí todo hubiera estado bien si Naamán hubiera hecho caso y se hubiera quedado la boca. Pero no. ¿Por qué complicamos las cosas? O sea, ya, ok, no salió Eliseo, me molestó poquito porque no salió el profeta. Si yo hubiera sido, por ejemplo, el Naamán, pues qué bien, me molestó que Eliseo no saliera. Yo soy un hombre VIP, no importa, pero ya me dio las instrucciones de cómo tener un milagro. Bueno, bye, ya me voy al río Jordán, me voy a ir a bañar. ¿Alguien está escuchando? Pero no. A la gente le gusta complicarse la vida. Dios hace las cosas sencillas, era fácil el milagro. Naamán, ya vete a lavar allá al río Jordán, ya, y tu milagro ya está allá. Y regrésate a tu casa y dale gracias a Dios y punto. No, pero
¿Qué pasó? Se enojó este muchachito. Se enojó. Y no se enojó. La razón de la cual se enojó no fue porque no recibió su milagro. Él oyó las instrucciones. Sabía que hacer eso de ir al Jordán y lavarse, ya su milagro sucedía. Entonces no se enojó porque no iba a recibir el milagro. No se enojó por eso. No se enojó porque la casa del profeta Eliseo estaba lejos de donde estaba él y tuvo que caminar. Recuerda que aquel entonces se caminaba muchas distancias, a pie y como podían, en caballo y todo, eran muchas distancias. No había camión, autobús, taxi, no había nada. Entonces se molestó, entonces se enojó porque estaba muy lejos la casa de Eliseo. No, tampoco se enojó por eso. Entonces, ¿por qué se enojó? Vamos al versículo 11. Ahí mismo estamos en 2 Reyes, capítulo 5, versículo 11, que dice: y Naamán se fue, ¿qué? Enojado. Gracias a Dios que tenemos una iglesia que está llena de miembros que no se enojan. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nadie se enoja, ¿verdad? Bendito Dios. Bueno, pues fíjese, este caso aquí sí se enojó, ni modo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Voy a leer de nuevo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí. Yo decía, o sea, yo esperaba. Estamos hablando de que las expectativas están incorrectas en nuestra vida. Yo decía, yo esperaba que cuando yo llegara a la casa del profeta Eliseo, Eliseo al saber que yo soy Naamán, el general del ejército, va a salir corriendo, me va a hacer honores, se va a parar. No, ni siquiera salió. Entonces, ve la expectativa que él tenía, una expectativa equivocada. Y por eso complicó el problema y complicó la milagro y complicó todo. Y así le pasa a gente cristiana, complica las cosas cuando las cosas de Dios son sencillas y fáciles. Cuando el milagro, la victoria es fácil y sencillo obtenerlo. Pero nosotros somos los que complicamos el problema. Entonces se enojó y dijo: es que yo esperaba que saliera, me hiciera honores, levantara la mano y hiciera una oración poderosa a su Dios y se acercara a mí. Eso es lo que dice el pasaje, y me tocara. ¿Cómo que te tocara? ¿Sabes que era leproso? A un leproso no se le podía tocar. ¿Por qué te haces expectativas de cosas que no son reales? ¿Me estás escuchando? Se estaba haciendo, él esperaba algo que no podía suceder. No se podía tocar a un leproso porque era una enfermedad demasiado contagiosa y aparte hacía inmunda a la persona. ¿Por qué se hace él eso a la idea? Porque es nada más su expectativa. Y eso hizo que se complicara todo el asunto, lo complicó él. Pero es que no salió, no oró por mí, no me puso la mano, no me tocó. Pues no, nada más te mandó a decir cómo hacerle para que obtuvieras tu victoria. Entonces no era que el profeta estuviera mal, que Dios estuviera haciendo malas cosas. En tu caso, en tu situación, iglesia, no es que Dios esté mal, que se esté tardando, que las cosas estén saliendo. No, es tu expectativa. ¿Qué expectativa estás poniendo de lo que esperas recibir en esa situación específica? ¿O qué es la expectativa que estás teniendo de esa persona? Ese es el problema. Pero Dios hace las cosas en victoria. Dios siempre va de victoria en victoria. Y tú estás en Dios y tú debes ir en victoria. ¿Sabes que Dios nunca ha perdido una batalla? Hasta el día de hoy nunca ha perdido una batalla y nunca perderá una batalla. ¿Por qué entonces? Porque nos complicamos la vida. Seguir a Dios es fácil y sencillo. Sus milagros son sencillos y fáciles. Entonces no sucedió como él esperaba y se enojó. ¿Y qué hizo? Se devolvió. Se enojó, dio media vuelta y se fue. Oye, ¿tú qué harías en ese caso? Tienes muchos años con una enfermedad o con un problema, una situación que no te deja ni dormir. Y vas a la casa de Dios y pides oración y Dios te da una instrucción bien sencilla, porque las cosas de Dios son sencillas, no las complicas. Dios te da una instrucción sencilla. A veces una instrucción para un hombre, una mujer de Dios es nomás: vaya a la iglesia, y no viene. Sí, ¿cuánta gente conoces tú que invitas y no vienen? Y siguen batallando. Y viene y te platica: y ahora traigo este otro problema. Y ahora se empeoró porque vaya a la iglesia. Ay, no puedo, no tengo tiempo. No, es que el domingo me levanto tarde, es que trabajo. Y la solución es bien sencilla: vaya a la iglesia. No vaya. Estoy poniendo un ejemplo nada más. ¿Qué sucede? Claro que sucede. Pues siga pues batallando allá con los problemas, siga complicándose la vida sola. Bueno, el caso es que lo que Dios le mandó a hacer Naamán, ¿era fácil o era difícil? Ve y lávate, Naamán, ve y lávate, que nunca te has lavado en tu vida. No sabes lo que es lavarte. Ve y lávate allí en un río llamado Jordán. Ya, 7 veces y ya.
Levántate en victoria, ve y dale gracias a Dios y ve y festéjalo con una gran cena ya con tu esposa, con tus hijos, con todo ya. ¿Qué harías tú si eso pasara y Dios te dijera, tiene una instrucción sencilla para que arreglaras una situación que tiene años en tu cabeza y que no te deja dormir y te da las instrucciones? ¿Qué harías tú? Pues vas y sigues esas instrucciones, ¿no? Te las dijo Dios directamente, y ya. No, pero es que yo esperaba que la situación se arreglara así como yo pienso que se debe arreglar y que esta persona hiciera lo que yo. No es como tú piensas. Es como Dios lo va a hacer, no te hagas expectativas erróneas. Pero que Dios te va a la victoria, Dios te va a dar la victoria. Increíble. Me estaba platicando una mujer de Dios, una gran mujer de Dios de aquí en la iglesia. ¿Cuántos saben que todas las mujeres de aquí El Paso Palabra de Vida son unas grandes mujeres de Dios? Amén. Bueno, pues una de ellas me estaba platicando que estaba por vencérsele su mica de residencia permanente. Se le venció, sí, estaba por vencérsele y ella tenía la expectativa de que la ley, pues la inmigración tenía que esperar a que se venciera para pedir la nueva, y no, esa es la expectativa de ella. Pero la ley es otra cosa. Entonces me dice, pastor, dejé que se venciera la mica de residencia y fui entonces a solicitar mi renovación y me dijeron, señora, ¿por qué dejó vencerla de esta? Usted debió haber solicitado tiempo antes, meses antes. ¿Por qué viene cuando ya está vencida? Vamos a castigar 3 meses. Y en 3 meses usted no va. Y en 3 meses viene a ver si le resolvemos algo. Dijo, oye, pastor, yo me puse preocupado. Dije, el punto es este. ¿Por qué llegó a esta situación? Esta gran mujer de Dios, por la expectativa equivocada. Pues no lo hizo a propósito, ¿verdad? Tú piensas algo, pero una cosa es lo que piensa y lo que uno se hace expectativa, otra cosa es la realidad y las leyes. Entonces, le pasó eso y pastor, yo no sé qué hacer, le salió una emergencia para que tenía que ir a Juárez y pues ya no podía cruzar. Pero yo tenía que ir en una emergencia. Y fue, y como quiera que sea, fue y pidió un permiso y le dieron un permiso de un día y arregló esa situación, pero estaba con el pendiente de su renovación. Dice, pastor, yo lo único que hice fue confiar en Dios y empezar a orar a Dios. Y Señor, ayúdame en esta situación, yo necesito mi renovación, yo necesito tener esto bien arreglado. Y dice que como le dijeron que no se paraba hasta dentro de 3 meses y eso a ver qué le resolvían, dice, pastor, en 15 días aproximadamente, como en 2 semanas, me llega una carta a la casa. Dice, ¿qué cree que venía ahí adentro? Mi mica renovada. Dale un aplauso a Dios, porque Dios es fácil para hacer las cosas. Para las cosas no, para Dios no, nada le es imposible, para Él todo es fácil. Los que nos complicamos las cosas somos nosotros. En este caso, pues fue un descuido, ¿va? Porque no sabes que tienes una expectativa. Pero Dios, aún así, es tan misericordioso que dice, no te preocupes, te lo voy a arreglar. Y no sé si tuvo que pagar la renovación o no, me imagino que no sé. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno, amén. Muy bien, bueno, pues Dios hace las cosas fáciles. Entonces este hombre, ¿qué hizo volviendo a Naamán? Dio media vuelta y se fue. O sea, dijo, no, ya no quiero mi sanidad, no quiero nada porque las cosas no sucedieron como yo quería. Mira qué orgullo. Y así hay gente, claro que así hay gente. Y cristiana, pastor, cristiana. Y creyentes. Pastor, y que vienen a la iglesia. ¿En serio? Y dices, no, es que las cosas no pasaron como yo pensé y como le dije a Dios que pasaran. No van a pasar como tú le digas a Dios. Él sabe cómo hacerlas. Y lo va a hacer fácil y sencilla, sin ningún problema. No te compliques la vida. Se dio media vuelta y se fue. Pero dice la Biblia que sus siervos, sus esclavos que llevaba, eran hombres, por lo que dice la Biblia, eran hombres de fe. Y le dijeron, no, por favor, general Naamán, ¿cómo es posible? Fíjate lo que le dijeron. Le dijeron, si el rey te manda a hacer algo difícil, ir a pelear una batalla, pues era el general del ejército de Siria, se dedicaban a pelear. Dijo, si el rey, les dijeron los siervos, te mandan a una batalla, que es algo bien difícil, le dijeron, porque estás poniendo en riesgo tu vida y la de tus soldados. Si el rey te manda a hacer eso, ¿lo haces o no lo haces? No, pues sí. Dijo, si eso es difícil, vas y lo haces. ¿Por qué no vayas eso tan fácil? Le dijeron a Naamán. Y va y se mete al agua. Yo creo que no le gustaba meterse a bañar a este hombre. Muy raro. ¿Por qué no se va al agua, al río Jordán y ya? Y así somos. ¿Por qué queremos que las cosas sean difíciles y hacerlo difícil cuando Dios dice, no, te lo tengo bien sencillo, te lo tengo fácil? ¿Para qué te vas por...? Y así está este hombre. Pero lo convencieron los siervos. Yo quiero que aprendas algo hoy. Los siervos tenían fe, nunca perdieron la fe.
Y la fe de ellos hicieron que Naamán regresara a tener fe. Y lo convencieron. Y fue y se metió al Jordán. Y usted sabe la historia. Y salió como la piel, dice, como de un bebé. ¿Cuántas mujeres le gustaría que Dios le restaurara la piel como la de un bebé? Mira, aquí está la hermana bien valiente, amén. Que no tengas que andar gastando en tantas cremas y tantas aguacate que te embarras y tanta cosa. Hierbas que compras. Pues yo tuve 2 mujeres en la casa, sé de eso. Santo Dios, bueno, no les platico más, ¿verdad? Pero le dieron la victoria. Pero qué tremendo que la fe de alguien más, la fe de los siervos. En ese momento él no tenía fe, perdió toda fe. Él se regresó, le dio media vuelta y iba para atrás. Perdió toda fe. Qué tremendo que la fe de un siervo hizo que Naamán tomara fe. ¿Qué es la enseñanza, iglesia? Que la fe que tú tienes va a hacer que la gente que está cerca de ti, o muy allegada a ti, o tus familiares que no tienen nada de fe, la empiecen a tener. Tú puedes hacer que tu fe tan fuerte sea que al rato toda esa gente que quieras que tenga fe, la va a tener. Pero es tu fe la que va a hacer eso. Los siervos lo hicieron con Naamán. Lo hicieron con Naamán, increíble. Entonces, ¿por qué otra cosa se enojó? ¿Sabes por qué otra cosa se enojó? Escucha y pon mucha atención a esto, por favor. ¿Sabes también por qué se enojó el gran general del ejército sirio llamado Naamán? Porque él estaba acostumbrado, recuerda, era una persona VIP. Estaba acostumbrado, era general, estaba acostumbrado a dar órdenes, no que le dieran a él órdenes. Y que la gente le obedeciera. Eso pasa cuando la gente, por ejemplo, tiene un puesto. Hay gentes que les dan puestos en el gobierno, en todas las áreas de la tierra, de la vida. Le dan un puesto en el gobierno, le dan un título o un puesto alto en algún lado. Y ya en la escuela le dan un buen puesto en la escuela, en la empresa, en el negocio, en el trabajo, en la iglesia, se les da puestos a los líderes. Entonces llega un momento en que el puesto, el título y la autoridad que se te ha dado, se le sube a la persona. Llega a suceder, claro que sí. ¿Usted conoce a alguien así? Claro que sí. Se le sube. ¿Tú quieres saber cómo es una persona? Dale poquita autoridad. Y ahí calas y pruebas cómo esa persona va a ser. Y si ves que está haciendo bien las cosas, pues le sigues dando autoridad y sigues confiando en él. Pero si ves que se desvía, ¿no? Lo le paras y le cortas. Pero de veras, ¿quieres saber cómo es una persona? Nomás dale poquita autoridad. Bueno, eso sucede en el ser humano, por lo general. En cualquier nivel de nuestra vida, ¿eh? Y te dan autoridad, te dan un puesto, te dan un título. Y eso fue lo que le pasó a él. Pues él tenía un puesto, un título general del ejército. Que viniera Eliseo, ni siquiera Eliseo decirle nada. Que le mande al siervo de él a venirle a darle una instrucción. Pues se enojó. ¿Sabes qué? Hablando de que en todos los niveles hay puestos y títulos de autoridad. En la iglesia también hay eso. Tenemos gente que son líderes y se les da cierta autoridad con la gente que se les pone en su cargo, se les da cierta posición, ¿verdad? Y ha pasado, yo he tenido que vivir eso. Líderes que han estado y que empiezan a abusar de su autoridad y empiezan a maltratar a las ovejas, empiezan a ofender a las ovejas. Yo los llamo a mi oficina. Le digo, oiga, yo a usted le di autoridad, Dios me dijo que lo levantara y le di autoridad, pero usted no me va a estar ofendiendo a las ovejas, usted no me va a estar dañando a la iglesia, a la gente que le puse. Si algo yo tengo que cuidar como pastor es que estén ofendiendo y lastimando a las ovejas, al menos de los casos donde me doy cuenta. Donde no me doy cuenta, pues no me doy cuenta. Pero tengo que cuidar eso. ¿Y qué crees que ha pasado con esas personas que le tuve que decir eso? Pues se va de la iglesia. Así me voy despiadito, se desapareció. Y sí, la gente puede pensar muchas cosas, pero no interesa. Dios es el que defiende la iglesia. Y Dios sabe la verdad de todas las cosas y puede decir lo que usted quiera. Y podrá oír lo que usted quiera, pero Dios defiende su iglesia. Y Dios es justo y Dios sabe lo que está pasando. Y no se va a estar explicando a la gente nada. Pero son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque se les sube con la autoridad y el puesto y lo que Dios les ha dado. Usted nunca permita que se le suba, sea un puesto en la iglesia, sea un puesto en el trabajo, en el negocio, en la escuela, donde quiera que usted esté. Siempre sea humilde, mantenga la humildad, porque Dios le dio ese puesto. Y eso fue las causas por las cuales él se enojó. Increíble. Sabes que Dios te va a dar la victoria y te la va a dar de una manera, de la manera más sencilla que tú te imagines.
Escúchame, Dios te va a dar la victoria y va a hacer tu milagro y va a hacer que el sueño se realice de la manera más fácil que tú te imagines. Va a decir, wow, te vas a quedar boquiabierto. Dios te va a sorprender. Porque Dios no es un Dios complicado. Dios es un Dios práctico, sencillo, fácil. ¿Y por qué Dios va a hacer eso? Porque tú eres una persona de mucho valor. ¿Cuántos saben que ustedes como hijos de Dios son personas de mucho valor? Tú vales mucho, nunca andes con bajo estima, ni creyéndote menor que los demás, porque tú tienes mucho valor. Tú costaste un precio muy alto, costaste precio de sangre, la sangre del único Hijo de Dios. Y tú costaste mucho. ¿Tú crees que Dios te va a soltar fácilmente? Veíamos ahorita en el pasaje que buscamos para las ofrendas y los diezmos en Isaías, que decía que Dios te llamó y no te desechó. Dios no desecha a nadie. Tú vales demasiado para que Dios te descuide. Vale demasiado para que Dios te olvide. ¿Me estás escuchando? Es muy valioso. Nunca ande con bajo estima ni sintiéndose menos. Usted vale mucho. Todo lo que es de valor lo cuidamos, ¿sí o no? Usted no cuida igual $1 que un billete de $100. ¿Verdad que no? Quizás su niño quiera o sus niños quieran venir a jugar a la tiendita y todo, y usted le va a prestar el billete de $1 a los niños para que jueguen. No le va a prestar el billete de $100 para que jueguen, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque lo que vale se cuida, se protege. Usted vale demasiado, y como vale demasiado, Dios siempre lo va a cuidar y siempre lo va a proteger. Y el mal no te va a tocar. El mal no te va a tocar, no te puede tocar. Claro que sí. Porque lo que es de valor se cuida. Increíble. Oiga, cada vez que mi nieta nos visita a la casa, pues mi esposa, cuando sabe que ya va a llegar a la casa, los anillos esos de matrimonio y todos esos que son de valor los esconde, porque son de valor, ¿verdad? Y luego de repente, pues sí, todo lo que es de valor lo esconde, porque luego la niña agarra de todo y pues pierde allí todo. Y luego de repente anda la niña jugando allí con unas pulseritas que hubo bonitas, ¿verdad? Pues uno como hombre no sabe mucho distinguir. Unas pulseras muy bonitas, unos anillos bonitos. Le digo, ¿y estos por qué si se los prestas? Le dije, ¿estos por qué no los guardaste? Me dice, no, dice, porque los que guardé tienen diamantes. Le digo, ¿y estos qué? No, pues dice, esos son de diamantes. No, y eso sí los deja. Digo, ¿cómo? Las mujeres saben de lo que estoy hablando, ¿ah? Tienes a veces con diamante y a veces tienes de puro diamantes. Pero, y eso sí se los presta y anda jugando la niña con esos. Y yo los veo bien lindos, esas cosas. Dijo, no, pero son de diamantes. Bueno, son de diamantes, está bien. Pero, porque el punto es que cuidamos lo que vale. Y tú eres muy valioso. Y Dios no te va a soltar, te va a proteger, te va a cuidar. Porque no le costaste cualquier cosa, no le costaste una manzana o algo, no le costaste la sangre de su hijo, de su único hijo. Dale un aplauso a Él, a Cristo. Increíble. ¿Cuántos saben la historia de Daniel? El que fue echado a los fosos de los leones. ¿Por qué crees que los leones no se lo comieron? ¿Qué es lo que comen los leones? Son carnívoros. ¿Por qué crees que no se lo comieron? Porque no encontraron nada de carne en Daniel, puro espíritu. Bueno, eso no estaba en el mensaje, pero te lo estoy diciendo. Pero ok, Daniel tenía un problema y una situación bien difícil, súper difícil. Dice la Biblia que le llegó un caso bien grande de cómo no había cómo resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que debe hacer todo cristiano, todo creyente. Se puso de rodillas, empezó a orar y empezó un ayuno para pedirle a Dios dirección. Es válido. ¿Cuántos días iba a ayunar y a orar? No se sabe. Porque Daniel dijo, yo voy a orar y ayunar y no voy a parar mi ayuno hasta que Dios me conteste. Y se llevó 21 días. 21 días de ayuno. ¿Es difícil ayunar 21 días? Sí. Ya ve, pastor, las cosas de Dios son difíciles. No, espérate. Sí, es muy difícil, pastor. Mire, si yo ayunando con un día me duele la cabeza, me ando desmayando y todo. Ahora 21 días, es muy difícil. No, espérate. Entonces él empezó a orar y a ayunar. Y dice que hasta el 21 días, antes de que empezara el 21 días, todavía Dios no le contestaba. Al menos aparentemente. Dice, no, pues las cosas de Dios no son tan fáciles, hay que... Sí, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que a los 21 días se le presentó un ángel para darle una notificación y para avisarle. ¿Qué fue lo que le avisó? Le avisó que Dios había escuchado su oración desde el primer día. Entonces,
Pon mucha atención a esto porque está tremendo. O sea, está ayunando, está orando y ya van 20, 21 días y Dios no le siente que Dios no le contesta y siente el mismo Daniel que las cosas están difíciles y el problema es muy fuerte. No, las cosas en Dios son bien fáciles y Dios contesta rápido. Llegó el ángel. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué tuvo que durar 21 días Daniel ayunando? Porque el que se tardó, escúchame, el que se tardó fue el ángel. Dios no se tardó, Dios le contestó desde la primera vez que oró. El que se tardó fue el ángel, porque se entretuvo peleando. ¿Para qué se pone a pelear allá en el segundo cielo? Con el rey de Persia. ¿En serio? Dice la Biblia. ¿Sabes que cuando tú solamente te dedicas a pelear, pelear y pelear, te complicas toda la situación, toda tu vida? Y le complicó el ayuno a Daniel. Daniel pudo haber, el mismo día que empezó el primer día de ayuno, nomás hubiera ayunado un día y ya hubiera recibido la respuesta. Pero el angelito andaba entretenido peleándose y llegó hasta los 21 días. Mira, vamos a la Biblia, Daniel capítulo 10, versículo 12. Ahí está, mira lo que dice. Entonces me dijo Daniel, no temas. Llegó el ángel y le avisó, tenía 21 días ayunando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿desde qué día? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido como para agarrar al angelito y decirle, ¿y por qué hasta ahorita? Si te mandaron a avisar, ¿por qué ahorita? ¿Verdad? Ya hubiera comido 20 días bien rico y con mi victoria. Ahora hay algo más que dice el pasaje. Dice que desde el primer día que dispuso su corazón, no dice que desde el primer día que oró. Quiere decir que Dios le oyó su oración y le contestó su oración antes de empezar el primer día de oración. Cuando en su corazón nomás dispuso a hacer el ayuno, ya Dios oyó su clamor y ya Dios le va a contestar. ¿Serán las cosas fáciles en Dios, sí o no? Son sencillas, son fáciles. Aquí en este caso el que complicó fue el angelito ese que mandaron. Se tardó 21 días a venir a decirle. Imagínate si se tarda 40 días, pobre Daniel ahí, los puros huesitos, seguía ayunando. Así es, porque Dios hace las cosas fáciles desde el primer día. Debes de saber, iglesia, que desde el primer día que oraste sobre ese asunto, escúchame, desde el primer día que oraste desde ese asunto, ya Dios te oyó y ya Dios te contestó. Ya no más falta que se manifieste el rema, lo que Dios va a hacer. Pero créele a Dios, ya te contestó, ya tiene oración. Tú sigues orando porque piensas que Dios, no, Dios ya te contestó. Y a Dios le gusta que ores y que platiques con Él, claro que sí. Pero desde el primer día Dios oye tu oración y te lo contesta. No te compliques. No te dediques a pelear, pelear y pelear, porque te va a pasar lo del ángel. Te dedicas a pelear, pelear, pelear y complicas la situación. Dedíquese a confiar en Dios. Dios con su palabra, fíjate, nada más con la palabra creó la luz. Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la tierra y se hizo la tierra. Hágase el mar y se hizo el mar. Con su palabra, sencillo, fácil, no se complicó. Y tú tienes la palabra de Dios en tu boca. Declara y sencillo. Y si Dios es un Dios práctico y sencillo y fácil, tu vida debe ser práctica, sencilla y fácil. Y tus victorias deben de ser sencillas, fáciles y prácticas. En una ocasión a un ciego le dijo Jesucristo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue todo, fue y se lavó al estanque de Siloé y recuperó su vista. Dios hace las cosas sencillas. En otra ocasión unos leprosos, Dios les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando iban a mostrarse al sacerdote, tan y llegaban a donde estaba el sacerdote, y Dios ya los había dado el milagro, les había quitado la lepra. Porque las cosas de Dios son fáciles. Ya vimos a Naamán, nomás le dijo, ve y lávate, ve y báñate, y ya, se acabó. Y le dieron el milagro, la bendición. A Josué, ¿qué le dijo Dios? Cuando estaban por conquistar Jericó, que eran unas murallotas, ve y dale 7 vueltas a Jericó. Ve y dale 7 vueltas. ¿Qué era? Sería muy difícil para los soldados que estaban acostumbrados a guerrear y todo, dar vueltas a una muralla. Está muy fácil para lo que ellos están acostumbrados a pelear, porque Dios es fácil en las cosas, sencillo. Por último, a Moisés se le presentó una situación bien difícil cuando estaba frente al mar rojo. Delante de él estaba el mar rojo. Llevaba con él a más de 2 millones de hebreos. El mar rojo delante. Y detrás de ellos el pueblo de Faraón, el ejército de Faraón, que quería matar los que venían con armas. Había 3 maneras de solucionar esto. La primera,
meterse al mar a nadar. Dar un curso rápido ahí a los 2 millones de personas de cómo nadar. Imagínate, se veía muy difícil, pero era otra salida. No tenía, o armar con la poquita madera que iban a armar balsas, barquitos, no, era muy difícil la situación. Entonces, ¿cuál era otra solución? Pues vamos a hacerle frente al ejército de Faraón que viene atrás. Pero no llevaban armas. Tenían 400 años de esclavos, acaban de salir de la esclavitud de 400 años. No llevaban arcos, no llevaban flechas, no llevaban escudo, no llevaban nada. ¿Cómo se defendían? Tenían 400 años sin ejército, no sabían ni guerrear. Estaba muy difícil. Pero había una tercera solución. ¿Cuál era? La que hizo Moisés. Escúchame. Confiar en Dios, levantar su rostro a Dios. Levantó su mano con la vara en la mano y se abrió el mar. ¿Fue difícil o fue fácil solucionar el problema de Moisés? Fue bien fácil. Pero si alguien se pone a analizar, no, pues, ¿cómo tan fácil así? No, que se me complique poquito, voy a buscarle por... bueno, ponte a hacer barcas y balsas, enséñale a la gente a nadar y luego te metes al mar. No se puede. Dios, no te compliques la vida, lo de Dios es fácil, es fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás ante una situación? Haz lo que Moisés. Levanta tu rostro, levanta tu mano y confía en Él. Y Él va a hacer lo que nunca te vas a imaginar que va a hacer, y va a abrir las cosas y te va a dar la victoria y te va a hacer el milagro y se va a cumplir tu sueño, claro que sí. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesucristo?